Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video para el canal y como tal vamos a hacer un jugador creado y incluirlo como tal en el modo carrera manager en donde creamos nosotros nuestro club. Como ven, he tenido varias preguntas diciéndome si se puede como tal modificar los nombres de los jugadores que el juego nos da por default al momento de iniciar un modo carrera. Pero aquí les voy a decir cómo hacer para modificar o para poder incluir jugadores creados por ustedes en sus equipos creados. Así que si no se saben estos tips, los invito a suscribirse porque estaremos resolviendo toda clase de dudas que tengan. Así que vamos a comenzar con este video. Lo que tenemos que hacer, vamos a crear como tal nuestro jugador desde cero, el que queramos incluir como tal en nuestro equipo creado. Suponiendo voy a hacer un jugador lo más rápido que pueda, vamos a poner a este, no me interesa como tal cambiarle el nombre, ahí si ustedes va a ser el nombre que ustedes hayan elegido. En mi caso le voy a poner un nombre que pueda yo identificar, ¿no? En el momento de buscarlo. Bueno, si quieren modificarlo como tal el físico, lo pueden hacer. El uniforme, las animaciones, yo lo voy a dejar tal cual porque no me interesa incluir este jugador más adelante en el modo carrera. Simplemente es por temas del tutorial. Suponiendo que ya tengo como tal mi jugador, nada más le voy a poner una E también para poderlo identificar. Se va a llamar Chato. Así que vamos a dejarlo de esta forma y le vamos a dar a avanzar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es editar equipos, darle a editar equipos y ponerle en transferencia de clubes, y rápidamente lo vamos a localizar en el club en donde lo hayamos creado para que sea para poderlo incluir en agentes libres. Así que lo vamos a localizar. Aquí tenía varios creados, por eso mismo les decía que es importante que ustedes puedan identificarlo y sepan cómo van a nombrar a sus jugadores. En este caso lo voy a mandar como tal a agentes libres. Y les voy a explicar el porqué de esto. Ya como tal lo mandamos a agentes libres. Vamos a salirnos de aquí. Ya está incluido en ese equipo. Ahora vamos a iniciar un nuevo modo carrera para poderles explicar el qué va a pasar con este jugador. Así que vámonos rápidamente al módulo. Vamos a darle crear modo carrera. Le vamos a decir que no, suponiendo que ya tengo mi entrenador editado. Ya ustedes ya lo editaron a su gusto. Le vamos a poner crear tu club. Y ya ustedes van a modificar como tal estos datos, como en el video que ya les había explicado cómo crear tu modo carrera creando tu equipo. Que aquí también dejaré una tarjeta por si quieren pasar a ver cómo se hace un modo carrera creado por ustedes. Así que ya suponiendo que ya modificamos absolutamente todo, vamos a darle a avanzar, siguiente para poder explicar esa suponiendo parte. Que ya tenemos como tal el inicio del modo carrera, viene la presentación del entrenador con su nuevo equipo. Ahora lo que nos interesa es ir rápidamente a fichar el jugador que mandamos como tal en agentes libres. Ahora lo que vamos a hacer es buscar a nuestro jugador dentro, para lo que sea más práctico, por nombre. Por eso les decía que si ustedes pudieran ponerle un nombre que pudieran identificar rápidamente, pues eso haría mucho más rápido la búsqueda. En mi caso aquí está el Chato. Vamos a ponerle seleccionar y vamos a como tal a seleccionar este jugador para que más adelante lo contactemos para ficharlo. Como tal bien saben que como es un agente libre, pues no va a haber mayor problema más que pagarle sueldo. Y pues lo que llega a pedir, si llega a pedir primas, si llega a pedir algo adicional, pues ustedes se lo pagan y simplemente pues ya lo podrán tener. Vamos a darle a aceptar a todo. Aquí pues sí me pasé un poquito porque en la edad pues sí son 36 años. Como que ya este jugador como para que, no, ya para que lo tenemos acá. Vamos a decirle que sí, aceptamos todo. Y sí, aceptamos todo y tenemos como tal nuestro jugador fichado en nuestro equipo. Así que como ustedes bien saben, ya pudimos resolver ese tema de que el jugador pueda estar, o nuestros jugadores creados puedan estar en nuestro equipo, señores creados. Y vamos a ir rápidamente a la plantilla para que ustedes lo puedan observar. Como tal, aquí ya está este jugador, así que ustedes pueden crear los jugadores que quieran, que estén dentro de sus equipos. Van a seguir estas indicaciones para que más adelante tengan sus jugadores en sus respectivos equipos creados. Así que bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Así que si les sirvió, pues les agradecería que se suscriban, que me dejen comentarios para poder saber qué clase de dudas tienen en los modos carreras, que me den un like para poder saber qué tanto les están gustando los videos y que no se les olvide pasar a ver el contenido que estaré dejando al término del video. Así que
Nos vemos después.